a hacer es lo siguiente. La semana pasada habíamos hablado de la estructura de cómo piensan los empiristas lógicos y Popper cómo funciona la ciencia. ¿Se acuerdan? Vamos a repasar el cuadro ese famoso que tenemos. A ver, vamos a ir abriendo eso. Así nos reímos un rato con ese cuadro. A ver qué onda. Vamos a hacer eso. A ver. A ver, me olvidé de abrirlo antes de empezar hoy. A ver, déjenme buscar. Acá estamos. Y tengo muchas cosas en esta máquina. En cualquier momento explota. A ver. Denme un segundo. Epistemología cuadro. Acá está el cuadro, el famoso. El famoso cuadro en el cual estábamos. Muy bien. Ya lo minimicé, ahora lo abrimos desde el Zoom. Perfecto. Sí, acá me pone Yamila que le anda mal internet, pobre. ¿Qué va a hacer, Yamila? No calentar un largo un pipir. Igual escucho, pero a veces se me entrecorta. Sí, se te entrecorta muchísimo. Bueno, díganme si ven el cuadro. Cuando lo vean me dicen. Ahí se ve. Bueno, sí. La semana pasada habíamos desarrollado un poquito cómo se mueve la física y la ciencia fáctica en general en estos tres niveles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado primero de los empiristas lógicos, el Círculo de Viena? Que teníamos esta situación, que decía la gente del Círculo de Viena decía que la física se organiza de abajo hacia arriba, ¿no? Haciendo inducción. Y esa inducción era una inducción estrecha. Pero el problema lo tenían cuando tenían que saltar de las leyes empíricas generales a las leyes teóricas. ¿Y qué se les había ocurrido? Bueno, dijo Carnap, y bueno, ahí hace un salto creativo. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo habíamos visto. Sí. Muy bien. Después vimos una segunda instancia, que es esta, que es una posición más indulgente, no tan radicalizada como la de Carnap, que es la inducción, pero como una inducción amplia. ¿Se acuerdan de esto? La inducción amplia, fíjense que después el nivel que pasa de las leyes empíricas generales hacia arriba, no le llaman salto creativo, le llaman salto lógico, pero siempre hay un salto. Saltando estaba la rana, ¿ven? Pero nadie puede decir cómo se pasa de acá a acá. Ahora me van a decir, ¿y qué son estas hipótesis que le agregan? Esas hipótesis son una especie de fundamentos que van dando sustento a la inducción. Por ejemplo, cuando yo digo, el cobre se dilata al calor, que estoy acá abajo, ¿no? El hierro se dilata al calor, estamos con el ejemplo de siempre, ¿no? El estaño se dilata al calor. Para llegar a todos los metales se dilatan al calor, no alcanza con decir esa generalización si no hay alguna cosa entre medio, decía Hempel, para poder arribar a esa generalización de esa inducción que se hace. Él decía, bueno, pero, por ejemplo, todos los materiales que tienen determinadas características que están categorizados dentro de la gama de los metales, ¿sí? Y él pone, por ejemplo, en esas hipótesis características de los metales, entonces se dilatan al calor. O sea, no alcanza con solamente dar en el contexto de lo que yo estoy hablando, sino poner algunas características que ayuden a dar fundamento a esa inducción. ¿Se entiende lo que hacen estas hipótesis? Sería hablar de manera, por medio de las moléculas, ya más chiquitas. Por ejemplo, si uno quiere ir un poco, ya se entiende, ¿no? Pero estas hipótesis no son postulaciones, sino que son como una especie de sustento que dan lugar a que esa especie de generalización que proviene de la inducción esté como fundamentada. ¿Se entiende la idea? Como que la van fundamentando y la van apuntalando para que esa inducción no quede tan como que hay un salto crónico de casos particulares a uno general, sino que dentro de esos casos particulares, para llegar a esa generalización, se incorporan elementos que no son propios de ese hecho, sino que son, como digamos, están en el contexto que se da ese hecho. ¿Se entiende? Estas hipótesis, cuidado, la palabra hipótesis acá significa eso. ¿Se entendió esto? Lo mismo que pasa acá. En lugar de hacer salto creativo, una cosa mágica que aparece de las leyes empíricas generales a las leyes teóricas,
no hay un salto lógico, sino que de estas leyes se pueden inferir a través de ir colocando algunas consideraciones para dar sustento a una especie de nuevo enunciado donde aparecen términos teóricos. Ese salto, los empiristas lógicos centrados un poco en una posición menos radical que la de Carnap, entre ellos el que estuvo trabajando eso fue Carl Hempel, habla de una inducción amplia y un salto lógico con hipótesis, ¿no? ¿Se entiende la diferencia de la anterior, que era una cosa pelada totalmente? Muy bien, lo voy a poner en modo presentación, que queda mejor. Este sería el caso de la inducción amplia. Y después apareció el caso de Popper, ¿no? Donde Popper tira todo al tacho de la basura de lo que hicieron los empiristas lógicos, y él ya no habla, fíjense, de enunciados en cada nivel. Él dice que los niveles son hipótesis, pero fíjense que esta palabra hipótesis acá están en otro contexto. No significa lo mismo que en el caso anterior, que son sustento del procedimiento, sino que son lo que realmente serían los enunciados que postula el científico, en este caso el físico. Y la inducción en este proceso no corre. Él dice que lo que se hace es deducción de arriba hacia abajo. El científico elabora las teorías de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Ven la diferencia? ¿Y cómo se trabaja? Se trabaja por deducción. Estamos repasando lo de la semana pasada. No sé, los chicos que no estuvieron, ¿lo entienden la diferencia entre inducción y deducción? Díganme, Sí, ¿eh? vamos bien. ¿Van bien? Sí, sí. Andresito, ¿cómo vas? Vos que estuviste ahí. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí, Fíjense, perfecto, está bien la explicado. palabra hipótesis tiene otra connotación acá. Fíjense que no habla de enunciados particulares, habla de consecuencias observacionales, Popper. ¿Se ve? Son dos cosas distintas. Quiere decir que la física, para los empiristas lógicos, se arma de abajo hacia arriba, por inducción y saltos, salta, salta, violeta, mientras que para los popperianos la física se arma de arriba hacia abajo, por deducción. Y le cambian la estructura. Ahora, ¿por qué le cambian los nombres? Porque para un Popper, los enunciados son simplemente postulaciones provisorias. Por eso él las llama hipótesis. Él dice, en la física, igual que en cualquier ciencia fáctica, no hay enunciados tajantes. Nunca podemos dar fe de que todos los metales, en el transcurrir del tiempo y del espacio, vayan a dilatarse al calor, aunque tengamos esa inferencia, como dicen los empiristas lógicos. Por ahí, de acá a unos cuantos millones de años, encontremos un metal que se contraiga al calor, o que no le haga mella el calor. Él dice eso. Entonces él dice, por eso yo le pongo hipótesis, porque las leyes de la física son provisorias, nunca son definitivas. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué cambia el nombre él? No es un cambio de nombre así nomás. Pero fíjense que la palabra hipótesis acá no actúa como fundamento de nada, es lo que postula el científico, serían los enunciados. Pero como van a ser provisorios, dice Popper, le voy a poner como que es algo hipotético. Acá la palabra hipótesis actúa como algo hipotético. ¿Hipotético qué significa? Provisorio. Hoy está, mañana no sé. En cambio, la palabra hipótesis, fíjense que hasta ahora tenemos tres connotaciones distintas de la palabra hipótesis. En matemática se usa como axioma. Las verdades, o digamos, los enunciados axiomáticos, matemáticos, ¿sí? Los axiomas, ¿qué eran? A ver quién se acuerda. Los axiomas son los principios. Recuerden que teníamos términos primitivos, términos derivados, definiciones. Claro, son las verdades, que en este caso verdades no, los enunciados matemáticos, sintácticos, que necesitan ser demostrados. Entonces, Sería el sí,
teníamos. P serían los Las términos. proposiciones, ¿se acuerdan? Las Sí. proposiciones que no se van a demostrar son los axiomas, de donde yo parto. Bueno, muchas veces en matemáticas se le pone la palabra hipótesis a eso, en la demostración, esos axiomas. Fíjense que en matemáticas significa axioma la palabra hipótesis. En el proceso de la inducción amplia de los empiristas lógicos serían los fundamentos que permiten moverse. Otra connotación totalmente distinta. ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra se usa para distintas cosas? Esto es terrible, porque si uno no entiende bien, piensa que esa palabra sirve para una sola cosa nada más, y sirve para tres cosas distintas. Bien económica es. Y para Popper la palabra hipótesis son situaciones hipotéticas provisorias, enunciados hipotéticos provisorios. En la parte de la ciencia fáctica son enunciados, de una forma u otra son enunciados. En la parte de la matemática son proposiciones vacías, que no necesitan ser demostradas. Ahora, ¿por qué usa esta palabra hipótesis Popper? No solamente por eso, porque si ustedes se fijan, él habla de un proceso deductivo en la ciencia. Algo parecido, algo parecido a lo que sucede en la matemática. Porque en la matemática, ¿cómo se pasa? Las hipótesis principales serían los axiomas y las hipótesis derivadas serían los teoremas. Por deducción se pasa esto a esto, ¿no? Acá estaría bárbaro. Acá es como que se asimilaría a algo parecido a la matemática, pero cuidado, en la matemática estas son proposiciones que no tienen significado ni significante. Acá tienen que estar con significado y significante, si no, no sería una ciencia fáctica. El problema sería qué pasa de acá a acá. ¿Qué habría? ¿Otra especie de sistema axiomático matemático? O sea que una observación sería el estado de un teorema para Popper. Acá abajo acá le hace agua eso, ¿no? Porque una observación no puede ser la conclusión de un teorema. Se dan cuenta que no podría ser algo similar. Por eso este procedimiento se lo llama hipotético deductivo, ¿ven? O método hipotético deductivo. A mí me gusta decirle sistema hipotético deductivo, ¿ven? Haz hipótesis, deduce, haz hipótesis, deduce. Por eso se llama hipotético deductivo. Muy semejante en la primera etapa a lo que sería un axioma, deducción, teorema en matemática. Pero cuidado, acá tiene que tener, ¿qué cosa? Significado y significante. Porque estamos en una ciencia fáctica. Si yo lo vacío de significado y significante, ¿sería algo igual a una demostración de un teorema? Sí. En la primera etapa sí, en la segunda ya no tanto. Porque las consecuencias observacionales no las puedo vaciar de significante, ni significado, pues estamos en el laboratorio. ¿Se entiende? Se puede hacer, se hace de una manera muy sutil. Se puede llegar a hacer. Es como si fueran dos pequeños sistemas axiomáticos encajados. Ya Popper se había dado cuenta de eso. Muy bien. Esta es la forma que funcionaría el armado. La pregunta es, ¿para qué sirve todo esto? Sería la pregunta del millón, ¿no? Si no, ¿para qué armamos todo esto? ¿Para qué lo armamos? A ver, ¿para qué piensan que la ciencia arma teoría? Sería esto, ¿no? Esta sería una teoría física, una teoría científica. Ahora sí les tiro un poco la pelota a ver qué me dicen. ¿Para qué puede servir todo esto? Escucho. Para poder explicar ciertas situaciones. Claro, ese sería o poder generalizar. Generalizar con una explicación. Muy bien. Explicar un hecho de algo que pasa. ¿Qué más? ¿Para qué más puede servir? ¿Qué será explicar, no? Sí. También para predecir. Para predecir, lógico. Exacto. Que no es algo esotérico. Se le quedó ahí en el medio de la garganta Sí. El predictivo, está bien. Sí, porque no la escuche la profesora que tiene, viste, que le dijo que era esotérica, pobre. ¿Y qué más? ¿Para qué otra cosa puede servir? A ver. La propia instancia de conocer, de hacerse de algo, necesita afinar estos procesos. Sobre todo esta última parte, cuando llegamos al
al fenómeno, es la que a mí al menos me conmueve muchísimo. Esta instancia de pronto me encuentro con estas hipótesis provisorias, ¿no? Y de pronto me encuentro con lo fáctico, con Con la medición. realidad. Claro, esta Esa. instancia de la teoría a poder mensurar, a poder medir, captar, ahí me parece que, y hoy con el desarrollo, bueno, justamente en la física, el desarrollo que ha avanzado enorme en estos enormes máquinas increíbles de los aceleradores, y ahí se pone en juego esta última Exacto. instancia, ¿no? El último paso, que dice Claro, ese Popper. último paso que es, ¿Sí? no sé, a mí al menos me conmueve en lo que... Vos fijate que en algo más sencillo, que fue lo que hicimos la semana pasada con un simulador, que la gente no veía cómo se rotan algo, y se puede ver, y cuando lo veamos mañana en 3D, que con el mismo simulador se puede ver en 3D y simular una rotación en 3D, con solamente eso, que no lo está llevando a la práctica, no está simulando algo de la realidad, ya con eso se puede ver y que las cuentas funcionen y encajen. Es lo llamativo, lo que vos decís. Ese proceso deductivo del que dice Popper llama poderosamente la atención que cosas tan complejas de la interpretación sintáctica que tiene la estructura que está detrás de esto, de todo el armado, cómo se plasma en algo real. Es terrible, a mí también me llama la atención. Yo el otro día cuando les dije que estábamos haciendo la deducción de las rotaciones en el curso de álgebra de Lie, y les dije, y me hicieron una pregunta, le dije, bueno, pero hacer eso es equivalente a hacer toda esta cuenta, este fantoche de cuentas que hice acá. Y una de las personas me dijo, es hacer eso, y eso dará bien. ¿Será igual? Me dijeron. ¿Se acuerdan que lo preguntaron eso en el curso, los que estuvieron? No sé si lo recuerdan. Les llamó la atención hasta los mismos chicos que entienden bastante, que ya han hecho muchas cuentas y les llamó la atención eso. ¿Vieron que les llamó la atención? ¿Qué hicieron ellos? Como saben hacer la cuenta, se apuraron antes que yo la haga y la empezaron a mirar ellos. A ver si era cierto. Pues no me creían a mí. Y está bien que no me crean. ¿Entienden? Es fantástico. Esto que dice Andrés, esto último que dijo Andrés, es así. Parece que hay cosas que parecen hasta toca algo mágico, algo, como es, fantasioso, pero funciona. Y funciona bien. Lo que me parece es que ustedes nunca vieron las cuestiones de la física, ¿cómo les puedo decir? Complejas, porque la matemática que rige la realidad es mucho más compleja que la matemática que ustedes manejan. Ese es el problema que tienen. Entonces el proceso deductivo no lo pueden llegar a ver a veces. Lo tienen disociado con lo que es real. ¿Entienden lo que les pasa? Pero vieron que el que lo entiende se asombra. ¿Vieron los chicos cómo se asombran? Cuando yo les doy un curso, ¿vieron que se asombran ellos? Esto que dice Andrés pasa. Es tal cual como lo acaba de tratar de describir. Muy bien, Andrés, entendés perfectamente lo que pasa en este curso. El que me da una contestación así es porque va... No sé si los demás entendieron lo que planteó Andrés. ¿Entendieron? A ver qué me pueden decir. Excelente, Andrés. Muy bien. ¿Entienden lo que planteó él? Él dice, en el último paso es lo llamativo. Y es así. Que procesos deductivos, complejos a veces, en la realidad se plasmen con algo tan concreto y sea tan visual. Es lo que pasa. Como dijo usted con la clase de Lidia de la semana pasada, Claro. Era casi tangible, por decirlo así, ¿no? La rotación, que cuando yo decía es como casi no hacer nada. ¿Qué era casi no hacer nada? Era no mover nada. Y Claro. uno hacía la cuenta y le tiraba con el cursor del que quedaba en la nada, quedaban una cosa arriba de la otra. Y semejante cuenta, porque era una cuenta de matrices, que hubo que descularla esas matrices. ¿Se dan cuenta lo que pasa? O sea, que está todo escondido en todo un lenguaje bastante complejo, pero que ese lenguaje tiene una ventaja, que es único para la generalización, para esto que dice Popper. Y así todo es provisorio. En la ciencia fáctica, en la matemática no, pero en la ciencia fáctica es provisorio.
porque se puede encontrar en algún futuro que eso no lo cumpla. ¿Entienden? Miren lo que Me gustó. pasa. Sí, escucho. No, me gustó la metáfora que utilizó recién de aquello que está escondido, ¿no? Claro. Es interesante poder ir descubriendo eso, ¿no? Eso que no está, que hay que dilucidar, echar luz. Claro, y eso es lo que te permite acercarte al otro, que es una de las cosas que discutimos. Sí, Yamila. No, que justamente la palabra descubriendo, que ya no es lo que hablábamos en la clase anterior de construir o descubrir. Ah, muy Claramente bien. estamos descubriendo. Que eso lo pusimos en tela de juicio la semana pasada, discutimos mucho eso, si miran el video. Claro. ¿La ciencia se construye o descubrimos lo que está en la realidad? Son las dos posturas. ¿Cuál sería la postura de hoy? La de hoy, con Popper, de más hoy. Prendo. La de hoy, No. la de que... Y la de es que se construye. Claro, porque esa es la que se tira en la educación. Claro. Pero en realidad, si uno va un poco a la ciencia común, a lo que realmente se hizo en la historia, que son los ejemplos que hay, la ciencia va haciendo descubrimientos. Claro. Está todo ahí. Vos lo que tenés que sacar es el lenguaje, y ese lenguaje ponerle connotaciones semánticas, y con los procesos deductivos tenés que poder arribar a la solución de predicciones y explicaciones de lo que pasa. Esa es un poco la idea. Para poder explicar y predecir, la clase de hoy se va a centrar en dos contextos, que ya empezamos la semana pasada. Uno era el contexto de descubrimiento. Ah, y de justificación. Y falta el otro, que la ciencia justifica lo que hace en ese proceso de descubrimiento. Y la justificación también se da en el proceso entre los tres niveles de leyes. Cuando yo justifico un hecho, dice la ciencia, que esto no tiene que ver con la explicación del hecho, tiene que ver con las, y acá cuidado con las palabras, Justificar no es explicar. Justificar tiene que ver con la relación que hay entre los tres niveles de leyes. Por ejemplo, los empiristas... Claro. Sí, escucho. Sería validarlo de alguna manera. No. Claro. Justificar no es validar ni explicar. Ajá. No son Predecir. tampoco. Es predecir. Justificar no es nada de todo eso. Justificar es entablar una relación entre los tres niveles de leyes. ¿Sí? Explicar, vayan pensando, explicar es usar la teoría para dar cuenta de un hecho particular en donde todavía no se usó la teoría. Aparece un hecho, un problema, y yo uso esa teoría para dar cuenta de ese hecho. Ya la teoría armada no tiene que ver con el movimiento entre las leyes. El movimiento entre las leyes se establece en primera instancia para producir el descubrimiento y en segunda instancia para justificar lo que ha hecho. La justificación tiene que ver con ese movimiento. Cuando yo uso la teoría armada para dar cuenta de un hecho que hasta ahora no dio cuenta, que no sé si va a dar, ahí estoy explicando. Y ese hecho, cuando me presenta un problema, ¿qué quiere decir un problema? Que es algunas variables que no conozco en el presente y querer saber qué le va a pasar a futuro, estoy prediciendo, estoy haciendo una predicción. O sea, la explicación va en conjunto con la predicción. Es cuando la teoría se usa para dar cuenta de algo que hasta ahora no se ha usado para dar cuenta de eso. Ahora voy a poner un ejemplo de todo eso. ¿Está? ¿Se entendió? Las tres diferencias. Sí. Predecir es, dadas algunas variables que no conozco en un momento dado, saber cuáles son otras de las cuales quiero dar cuenta con esa teoría a futuro o hacia el pasado. Eso es predecir. Pero eso es encajar la teoría en un hecho particular. Cuando yo encajo la teoría en un hecho particular que hasta ahora
no lo usé como para sacar sus leyes, sino que la estoy usando, como por ejemplo la ley de Newton, y nunca la usé para analizar un resorte, la uso para analizar el resorte, ahí esa teoría explica lo que le pasa al resorte. ¿Se entendió? Ahora, si yo usé el resorte para armar la teoría, ya el resorte quedó explicado porque lo usé para armar la teoría. Cómo se mueve el resorte, qué energía tiene, todas las variantes que se le pueden ocurrir. Si está parado, acostado, durmiendo, despierto, el resorte, no sé. El resortín, ¿viste? El de Homero que usa para los Juegos Olímpicos y después lo echan por el retrete, los tira todos porque se suspendieron, porque se armó lío. Bueno, el resortín, todo eso sirve. Entonces, una teoría científica tiene 3 estados. En el armado se producen 2 contextos, el de descubrimiento y el de justificación. Pero eso no sirve para justificar, los hechos no se justifican, se explican o se usan para predecir. ¿Vieron cómo hay que usar las palabras, no? La explicación, ¿qué es? Es usar la teoría, encadenar la teoría para dar cuenta de un hecho que no conozco. Que no se usó para armar la teoría. Por ejemplo, si yo usé la dilatación del calor de los metales para armar la teoría, después, bueno, puedo dar cuenta de la dilatación de algún no metal, de algún gas. Ese no lo usé para armar la teoría. Si la teoría encaja ahí, esa teoría me sirve para explicar ese hecho. Si la teoría encaja y puedo hacer como dice Popper, puedo hacer deducciones, o como dicen los empiristas lógicos, puedo hacer inducción y saltos lógicos, cualquiera de los 2 procedimientos, estoy explicando. Y si no conozco algunas variables y quiero calcular otras, estoy resolviendo problemas con la teoría. Es decir, estoy haciendo predicciones. ¿Entendió? ¿Cómo funciona? Es que es eso lo que hacen. Ahora bien, pero el contexto de justificación tiene que ver cómo está armada la teoría, porque está dentro del armado de la teoría. ¿Quedó claro esto? Entonces me van a decir, ¿y cómo es la justificación? Por ejemplo, los empiristas lógicos dijeron, vamos a Carnap. ¿Cómo se arma la teoría según Carnap? Vamos al gráfico, a ver. Vamos a ver. El círculo de... Acá están los contextos. Para Carnap, contexto de justificación, ¿ven? Acá están los 3 niveles de proposiciones o de enunciados que tiene la teoría, ¿no? Para Carnap, la justificación para Carnap es la verificación. Miren, una teoría, el contexto de justificación de los empiristas lógicos en el círculo de Carnap es la verificación, y es un proceso que no va de abajo hacia arriba. Miren eso, cómo se armó la teoría, porque según ellos, ¿cómo se arma la teoría? De abajo hacia arriba por inducción, ¿no? Estrecha, inducción pelada. Después acá habrá un salto lógico, según lo que ellos dicen. Ahora dicen ellos, cuando se verifica lo que hace la teoría son procesos, cuando justifica... ¿Cómo se justifica lo que hace la teoría? A través de una verificación. Los casos últimos que están acá abajo se verifican por casos, por casos particulares. La verificación es someter a casos particulares lo que está acá abajo. Partiendo desde arriba, ¿no? Eso es verificar. Uno por uno. Y dicen los empiristas lógicos, que haya mucha verificación no garantiza el éxito de la teoría. ¿Qué quiere decir? Que yo verifique con 100 metales, que no existen 100 metales, pero con todos los que hay, y después verifique con uno más, no garantiza que tenga éxito la teoría, no garantiza que la teoría se ponga fuerte. ¿Entienden? La verificación sería eso, ¿no? Son someter en este proceso de arriba hacia abajo. Agarro todos los metales y los voy sometiendo de a uno, en un proceso mirando todo desde arriba hacia abajo. Pero ojo, acá no hay deducción ni nada, ¿eh?
No es un proceso deductivo la verificación. Es someter las proposiciones de tercer nivel a las de segundo nivel. Por ejemplo, proposiciones del segundo nivel son particulares, según ellos, los del Círculo de Viena, de las proposiciones del primer nivel. Y las proposiciones del último nivel, del 1, son particulares de las proposiciones del segundo nivel. Pero que se sometan una a una entre un nivel y el otro, eso produce una verificación. Y no le da fuerza a la teoría. ¿Se ve? Es un proceso del contexto de justificación, la verificación. ¿Cuándo verifico yo? Por ejemplo, yo digo, todos los metales se dilatan al calor. Podría decir, todos los objetos se dilatan al calor. Todos los objetos materiales, ya sería muy amplio eso, ¿no? ¿Podría haber algún objeto material que no se dilate al calor? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estaría sometiendo todos los objetos materiales, tendría que dar cuenta de proposiciones del tercer nivel y qué sé yo, los metales, los plásticos, los hidrocarburos, todos se deberían dilatar al calor, ¿no? Estos serían particulares de algo más genérico que provendría de las leyes teóricas, ¿no? Donde estarían metidos todos los objetos se dilatan al calor. ¿Y de dónde saldría el todos los objetos? Y de que el movimiento libre medio de las moléculas, ¿no? De las leyes teóricas saldrían, ¿no? Ese proceso de que hay leyes teóricas, leyes empíricas generales, que serían verificaciones de leyes teóricas, y que serían particulares de leyes teóricas, y que los particulares acá abajo serían casos particulares de estos otros, ese proceso se llama proceso de verificación para los empiristas lógicos. O sea, la verificación no es moverse como se construye la teoría, sino es dar cuenta de lo que hace la teoría en un proceso inverso a cómo fue construida para los empiristas lógicos. No sé si se entiende. ¿Se ve? Después vino Hempel y dijo algo distinto. Hempel agarró y dijo que el contexto de justificación va en el mismo sentido de cómo fue armada la teoría. Y miren cómo lo llama. Una palabra que ustedes usarían como sinónimo. ¿Cómo lo llama? Confirmación. O sea que confirmar una teoría no es lo mismo que verificar una teoría. La confirmación se trabaja en el mismo sentido que fue armada la teoría. Para los empiristas lógicos sería por inducción y para Hempel una inducción amplia. Y que haya muchas confirmaciones, dice Hempel, sí le da fuerza a la teoría. No es lo mismo que yo haga 2 confirmaciones que haga 1000 confirmaciones. ¿Se entiende? Si yo hago 2 verificaciones o hago 1000 verificaciones para los del Círculo de Viena de Carnot, es lo mismo. La teoría no tiene más fuerza por una situación u otra. Y para Hempel, tener 1000 confirmaciones es más fuerte esa teoría que aquella teoría que tiene 2 confirmaciones. Por eso confirmar no es lo mismo que verificar. Y encima el procedimiento de la confirmación va en el mismo sentido de cómo fue armada la teoría. Porque necesita de que haya muchos acá abajo, que haya muchos acá arriba para que empiece a agarrar fuerza la teoría. Por eso va en el mismo sentido. ¿Se entiende? ¿Vieron que parecían palabras sinónimos? ¿Qué vas a hacer en el laboratorio? Y la agarrás a Yamil y le dice, voy a verificar las leyes de Newton. La agarrás a Solange y te va a decir, voy a confirmar las leyes del péndulo. Y el otro, voy a demostrar, peor todavía, demostrar palabras de la matemática que no tiene nada que ver. Voy a probar, todas palabras que usan de sinónimos. ¿Qué les parece? ¿Son sinónimos? No, nada que ver. ¿Vieron la diferencia? Sí, me di cuenta que verificación ya la tomé como sinónimo de validar. Cuando lo quise decir antes, era más o menos explicar que esto encajaba y podía explicar la que sigue, el nivel que seguía. Pero yo dije validar y nada que ver, era verificar.
Era verificar. Vos vas verificando un nivel que sigue. Acá vas confirmando. ¿Qué diferencia tenés? El procedimiento. Vos para confirmar tenés que ir de abajo hacia arriba, mientras que para verificar vas de arriba hacia abajo. Los casos que vas tomando particulares en la verificación no le dan más fuerza a la teoría porque tenés 1 o tenés 1000. En cambio en la confirmación sí. Esa es la gran diferencia entre confirmar y verificar. ¿Vieron las palabras? ¿Vieron que hay que saber bien el significado? Si no, tendríamos 2 palabras que significarían lo mismo. Era lo que yo les decía de entrada, ¿se acuerdan con el lenguaje? No hay sinónimos, y menos en esto. Y el principio de economía. Principio de economía. Ven que las palabras están bien distinguidas acá. Lo que pasa es que uno no entiende bien cómo está armada la estructura. Y todavía falta otra. ¿Qué dice Popper de todo esto? Esto es lo que dicen los empiristas lógicos. Ya los empiristas lógicos ya no estaban muy de acuerdo en cómo se armaba. Mirá cómo se quedó Andrés. No lo puede creer, Andrés, que tantas palabras para decir cosas diferentes, ¿no? Los empiristas lógicos, ¿qué decían? Los empiristas lógicos decían que se arma de abajo hacia arriba, se pusieron más o menos de acuerdo, unos dirán inducción estrecha, inducción amplia, pero fíjense que el contexto de justificación están muy en desacuerdo con eso, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Pero falta Popper. ¿Qué dice Popper acerca de esto? Y acá viene lo interesante, porque se acuerdan que la clase pasada yo le hablé de un Popper cero, un Popper duro, que decía, bueno, las hipótesis son provisorias, cuando se llega abajo a las consecuencias observacionales y no se cumplen, ¿qué hay que hacer? Tirar abajo la teoría. ¿Se acuerdan que decía eso Popper? Popper duro, un Popper que decía eso, Popper que... Popper 1 le podríamos poner, Popper nivel 1 podríamos poner a ese. Es un Popper terco, tosudo, ¿no? De ahora vamos a hablar de un Popper nivel 2, un poco más indulgente, lo ablandaron un poco. Y después vamos a tener un Popper 3 que ya dice cualquier cosa. Ese Popper 3 nos va a interesar poco y nada, pero por lo menos vamos a llegar al Popper 2 hoy. ¿Está? O sea, de Popper vamos a tener 3 niveles de Popper. Depende de cómo pasó el tiempo, agarró para el sudeste, para el noreste, para el... ¿Se entiende lo que pasó con Popper? Popper fue rotando de algunas ideas que se le tuvieron que hacer cambiar, no porque él quisiera cambiarla, sino porque la historia no le daba la razón. Entonces, claro, ¿quién da la razón de todo esto? La historia. Que es lo que yo les digo. Entonces, como la historia da cuenta de lo que estamos diciendo, entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tratar de no meter la pata y decir cualquier macana. Se quedan pensando, pero no pueden creer que las 2 palabras que parecen grandes sinónimos son cosas totalmente diferentes, ¿no? Miren lo que dice Popper. Miren qué interesante lo que dice Popper. Popper dice... Uy, perdón, abrí mal el... Bueno, sigamos por acá, a ver. ¿Dónde lo tengo a Popper? A Popper lo tengo acá. Ahora van a ver lo que dice Popper. Popper dice, el contexto de justificación, miren cómo llama él, contrastación se llama. Entonces dice que la contrastación, en el contexto de justificación, ¿qué es hacer una contrastación? Es hacer el mismo procedimiento que se hace cuando se arma una teoría, que como es para él, de arriba hacia abajo. Este proceso también va de arriba hacia abajo. ¿Ven las flechas? Va igual que la verificación, pero contrastar una teoría, llevarla abajo de todo al laboratorio, entre estos 3 niveles de ley, en este caso el hierro se dilata al calor sería, o el metal que ustedes elijan, es contrastar la teoría. Someterla a un proceso de contrastación, no es verificarla. Me van a decir, ¿qué diferencia tiene con verificarla? Que la contrastación puede ser de 2 tipos. Puede ser positiva, por lo tanto se dice que hay corroboración, miren cómo la llama, o sea que corroborar no es lo mismo que confirmar y que verificar, ni contrastar es lo mismo. La contrastación tiene 2 variantes. Uno es la corroboración, que sería una contrastación positiva, y la otra es la refutación, que sería una contrastación negativa. Acá la teoría se corroboró, coincidió
con lo que se ve en la realidad. Y acá la teoría no coincidió con lo que se ve en la realidad. Miren lo que dice Popper para el contexto de justificación. Nada que ver con lo que dicen los empiristas lógicos, ni siquiera la variante entre ellos. ¿Ven las palabras? Me van a decir, ¿y qué diferencia hay entre corroborar y verificar? Que la corroboración, me van a decir, si la verificación también viene de arriba hacia abajo. Perfecto, pero la corroboración tiene que ver no con un caso particular, sino con un conjunto de casos. Me van a decir, bueno, entonces él va a pensar que le da fuerza a la teoría si hay muchos casos que lo corroboran. Tampoco es eso. No le da ni fuerza a la teoría, pero no son casos, como decían los empiristas lógicos, particulares. Tengo que hacerlo por situaciones particulares. La teoría tiene que agarrar conjuntos de casos. Es decir, que para decir que hay una corroboración, no le alcanza con decir el cobre se dilata al calor, el hierro se dilata al calor. Él tiene que decir, en este conjunto de metales, todos los que hemos sometido al calor se han dilatado. ¿Se entiende lo que tiene? Eso sería una corroboración. Mientras que una verificación sería, el cobre se dilata al calor, el hierro se dilata al calor. ¿Se entiende la diferencia? En una verificación estoy diciendo caso por caso, en una corroboración estoy hablando de un conjunto. Esa es la diferencia entre corroborar y verificar, porque va de la misma forma, de arriba hacia abajo, cuando hay contrastación positiva. Pero ¿qué puede pasar? Que esa corroboración de ese conjunto de casos se encuentre uno que no la cumpla. ¿Ven? Va sobre un conjunto, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué va sobre un conjunto la contrastación? Agarro ese conjunto, pero hay 11 situaciones, de las 10 dieron corroboración y uno dio refutación. ¿Qué dice un Popper duro, un Popper cero? A ver, ¿qué debería decir? ¿Qué debería decir? Con uno... Que una refutación tira la teoría La descarta. abajo. Tira la teoría abajo. La descarta. Bien. Muy bien, pero... ¿Y este qué dice? Y ahí viene el Popper 2. Ese sería un Popper 0, un Popper 1, digamos, un Popper duro. Un Popper que tira todo a la miércoles y encontró una refutación en ese conjunto que sometió a la contrastación. Tuvo 10 corroboraciones y uno que no la cumplió. ¿Como excepción? Y la excepción no puede confirmar la regla, porque encima la palabra confirmar no pertenece a no corroboraría en este caso la regla, ¿no? Porque la palabra de Popper no es confirmar. Confirmar es una palabra de los empiristas lógicos a la Hempel, podríamos decir, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Todas las palabras que ustedes piensan que son sinónimos, demostrar y probar no la pueden usar porque son términos de la matemática. Acá pueden usar verificar, confirmar, corroborar en forma positiva, contrastar en forma positiva, que es corroborar, o contrastar en forma negativa, que es refutar. Refuta. 4 cosas que no son ni por las tapas sinónimos. ¿Vieron qué bollo? Me va a costar armar una sola página. Es un tema, pero yo les voy a poner un lindo ejemplo para que lo entiendan bien. A mediados del siglo XIX, un ejemplo histórico real les voy a contar. Les voy a sacar todo lo que sea, porque es largo el cuento, todo lo que sean sujetos. Hubo una gran tendencia a someter las leyes de Newton al sistema planetario. ¿Para qué? Para predecir, sin tener que andar invocándola, como se pensaba hasta el momento, si uno quería saber en qué época del año podía haber un planeta. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes salen ahora a la noche, tipo 10 de la noche, por el este, cerca de donde se ve Marte, muy rojo, muy bonito, sí. Muy bien. ¿Quién lo está mirando? Julia lo está mirando. Yo siempre estoy mirando el cielo, siempre. Bueno, Me Marte encanta. se ve perfecto. ¿Cuánto tiempo, uno quisiera saber, por ejemplo, cuánto tiempo va a estar a la vista nuestra Marte? Está en un proceso de retrogradación. Hay días que se va a ver antes, si uno tuviese con qué mirarlo bien, se va a ver mucho antes que otros días que se va a ver después. Está retrogradando, digamos. Es porque vamos más adelantados nosotros con el sistema Marte y después nos vamos retrasando, como va el sistema. No es que
va hacia adelante o hacia atrás haciendo una roseta como pensaban los... Aunque eso es lo que se ve. Yo estoy Claro. notando que se está acercando más a donde está la luna. Que antes Ajá, estaban bien ¿viste? lejos, estaban del lado contrario y ahora están más cerca uno del otro. Porque está retrogradando. O sea, está pasando, si lo miramos a la antigua, como decía Ptolomeo, como decía Eudoxo, está volviendo hacia atrás, pero en realidad no está volviendo hacia atrás, es que nosotros estamos, como nosotros estamos más cerca del Sol que él, está produciendo el fenómeno de retrogradación con respecto a nosotros. Nosotros no estamos yendo a menor velocidad porque estaremos Claro. pasando por una zona donde él va más rápido por el foco de la elipse que tiene cada uno. Claro. No sé si se ubica lo que... Claro. Sí, Se entendió, se entendió. las posiciones no coinciden. No coincide, entonces está como retrogradando visto a la vista nuestra. Está haciendo la roseta, digamos. Porque uno puede explicar el cielo con la roseta si uno quiere. Lo que pasa es que no es la realidad. ¿Está? Bien. El pétalo de la roseta. Son 3 pétalos de la Tierra, ¿no? La Tierra Sí, tiene sí. 3 pétalos que no encajan justo porque el periodo es un número irracional, una porquería. Por donde está el foco de la elipse. Bien. Ahora bien, resulta que a mediados del siglo XIX, el último planeta que se veía era Neptuno. O sea, se veían, ¿cuántos planetas? A ver. La Tierra, Júpiter, Mercurio, 8. No se veían. Por ejemplo, Urano no se veía. Con ningún telescopio se llegaba a ver. O sea, se veía hasta Neptuno. Si uno ponía un telescopio, lo que había hasta mediados del siglo XIX, 1850, los mejores telescopios cazaban hasta Neptuno. ¿Se entiende? Pero, ¿qué pasó? De acuerdo a lo que sucedió, fue lo siguiente. Resulta, esperen que están hablando acá, esperen que voy a cerrar la ventana, porque si no se escucha todo. ¿Qué sucedió? Resulta que cuando enfocaban el cielo, querían predecir, por ejemplo, la posición de Neptuno, que sería el último que se veía. La teoría de Newton daba determinadas lugares, en determinada época del año, determinado mes, decía dónde se tenía que empezar a ver. Y resulta que la teoría decía que había que mirar para allá y estaba acá atrás Neptuno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se tiró abajo la teoría, como dijo Popper. Se tiró abajo porque no cumplía las leyes de Newton, Neptuno. No, simplemente no era la correcta. Ah, claro. Pero yo, bueno, sé. Tampoco. Pues se aplicaban, los físicos de aquel entonces no eran idiotas en hacer cuentas. Hacían las cuentas, ponían todas las leyes, todos los sistemas, lo aplicaban para la Tierra, para Marte, para Saturno, para todos los planetas y todo funcionaba. Pero cuando lo querían aplicar a Neptuno, Neptuno no cumplía las leyes de Newton. Un Popper, ¿qué te diría? Popper duro. Sí, que se termina, que se cae abajo la teoría. Tiramos la teoría de Newton al tacho de la basura y chau, a cumplir, a formar otra teoría. Que la cumpla Neptuno. ¿Ustedes piensan que se hizo eso? Lo que decía Popper. ¿Qué hubo ahí? Refutación. Ujú. ¿Se dan cuenta? Hubo una refutación. Pero entonces, ¿qué sucedía? Entonces dijeron por ahí, mire, lo que sucede en la física es lo siguiente. Cuando usted encuentra una refutación, no quiere decir que la teoría no funciona, le dijeron a Popper. Quiere decir que por ahí hay algo que en las consecuencias observacionales está incompleto. Está incompleto porque a lo mejor el instrumento que usted tiene para dar cuenta del hecho es pobre, necesita un instrumento mejor. ¿Qué tal si suponemos que existe un planeta que hasta ahora no lo vemos? Miren cómo se descubrió Urano. Supongamos que exista un planeta que hasta ahora no vemos, que puesto a determinada distancia del Sol, con determinada revolución, determinada masa, determinadas lunas, determinadas características generales,
al ponerlo ahí, hagan que Urano cumpla las leyes de Newton. ¿Escucharon? Quiere decir, señor Popper, que cuando una hipótesis no funciona, no me puede tirar abajo la teoría, porque puede pasar que haya algún desperfecto en las consecuencias observacionales de las cuales usted da cuenta, que tiene que ver con la instrumentación con la cual dispone, el método del cual dispone en la última instancia, y entonces aparece una posibilidad, que yo saben cómo la llamo. ¿Saben cómo se llama esto? Popper dice, después le dio un nombre, se le ponen hipótesis ad hoc a la teoría. ¿Qué son hipótesis ad hoc? Hipótesis que no van a tener consecuencias observacionales. Son las hipótesis viejas de las cuales hablaba Hempel para darle potencia a una inducción. ¿Se dan cuenta? Que Hempel no estaba tan errado. La palabra, Popper la llama hipótesis ad hoc. Yo le digo atala con alambre. ¿Escucharon cómo lo llamo George? Porque es atar la teoría con alambre y decir, bueno, para que todo funcione, pongo algo que no existe para que me funcione todo. Y esfuerzo la teoría a funcionar. Cuando se pone Urano con todas esas características, empiezan a funcionar las leyes de Newton y se puede predecir dónde va a estar Neptuno en determinada época del año después. ¿Entendieron? Se resuelve el problema. ¿Ven cómo se resuelve un problema en física? Entonces nunca llega a darse concretamente una refutación, porque siempre No. Puede pasar que pará, déjame terminar, Yamila. No me deja terminar, esta chica está ansiosa. ¿Qué pasó? Con el tiempo pueden pasar dos cosas. Que se afine el instrumento y que en algún momento se emboque justo y se mire en el lugar donde se había puesto a Don Urano y ahí lo encontramos. Pero cuando lo encontramos, ya sabemos qué masa tiene, dónde está, qué hace, qué revolución tiene, cómo dar vuelta alrededor del Sol, cuántas lunas tiene, porque hubo que ponerle todo eso para que Neptuno lo cumpla las leyes que el propio Neptuno no cumplía. ¿Está bien? Y si con el tiempo se encuentra, ahí sí, dice Popper, la teoría agarra un pequeño envión. Miren cómo dice, él no habla de que agarra fuerza, mucha fuerza, sino que agarra un pequeño envión y es un poco más confiable, dice la teoría, cuando de hipótesis ad hoc se encuentran sus consecuencias observacionales. Es decir, ya el atado con alambre no me sirve más y puede funcionar la teoría sin atarla con alambre. ¿Escucharon? ¿Qué puede pasar? Popper 2 era un poco más cauto. ¿Cómo? El Popper 2 era como un poco más cauto con y lo más que indulgente, claro, porque le hicieron notar que nadie tiró abajo las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque Neptuno no las cumplía. Claro. ¿Está bien? Por otro lado, puede pasar todo lo contrario. Por ejemplo, otro planeta que tenía dificultades con cumplir exactamente las leyes de Newton en aquel entonces era Mercurio. Entonces, ¿qué hicieron los físicos? ¿Qué se les ocurrió? Meter un planeta con todas las mismas características que se hicieron con Urano entre Mercurio y el Sol, para que Mercurio cumpla exactamente las leyes de Newton. Pero ¿qué pasó ahí? Nunca se lo vio al don Vulcano. Se metió un planeta que se llamó Vulcano. Se llama Urano, este se llamaba Vulcano. Entonces se metió a don Vulcano, pero don Vulcano nunca apareció. Entonces, ¿qué pasó? ¿La teoría perdió fuerza o se compensó con la fabricación de Urano que anduvo bien? ¿Se dan cuenta de las cosas que se hacen en la física? A estas cosas se le dicen, cuando el científico hace todas estas cosas, se dice, ¿vieron cuando dicen, no, pero un crimen tuvo verificación científica? Yo me agarraría los pantalones, porque si las verificaciones científicas están centradas en todas estas cosas que estoy contando, es para agarrarse
agárrate Catalina, porque si estamos en base a todo esto, la verdad que poco serio es. Lo que pasa es que nadie sabe dónde no está la seriedad. Está toda embarrada con un montón de cuentas matemáticas que nadie entiende un pepe, entonces parece que eso es serio. Pero eso serio está centrado en cosas que son irrisorias o estúpidas, como esta que estoy contando, inventar cosas para que una teoría funcione. Y sin embargo la ciencia funciona así. Le dijeron a Popper, usted no me tira abajo la teoría porque no cumpla, Neptuno no cumple las leyes de Newton o porque Mercurio hace una pequeña discrepancia. ¿Saben todo lo que hubo que pasar para entender por qué discrepaba un poquito de las leyes de Newton Mercurio y que no había necesidad de meter a Vulcano? Casi hace 20 años se descubrió esa anomalía de Mercurio. Que no era que no cumplía las leyes, sino que había una anomalía que hacía determinada cosa por cómo estaba la órbita, que estaba mal considerada. Era un problema de cálculo más que nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando hay una refutación, de lo único, decía Popper, que uno puede estar seguro en la física, son de los casos de las refutaciones. Pero de las corroboraciones ninguno. 1000 corroboraciones no hacen a una sola refutación. Cuando hay una refutación, no quiere decir que después vamos a tirar abajo la teoría tampoco. Quiere decir que hay que prestarle atención a esa refutación. Ahora la pregunta de Popper es, cuando una teoría tiene refutaciones muy seguidas, entonces hay que empezar a mirar la teoría. Ese es un Popper 3. Ya más indulgente, ya casi cerca del cajón Popper, ¿no? ¿Se entendió cómo funciona esto? La física funciona así. Ustedes quieren enseñar las cosas que funcionan así. Y después le hablan de lo infalible del método científico. ¿Qué tendrá de infalible toda esta pavada que acabo de contar? Que son todas ciertas. Son cosas históricas. Por eso digo que la ciencia es lo menos infalible que hay. Por eso a mí cuando me vienen con cuentos de la vacuna, que esto, el otro, de aquello, me lo tomo a la chacota, porque para que eso pase va a necesitar mucho tiempo. ¿Entienden? ¿Saben cuánto tiempo hubo que necesitar? ¿Saben cuándo se vio Urano? Casi a principios del siglo XX se vio Urano, con los nuevos telescopios. O sea, casi 50 años desde que se inventó Urano para que cumpla, pero no se inventó porque si se inventó para que cumpla lo que no se cumplía, era una cuestión en ese momento meramente teórica. Era un objeto, un término teórico era Urano, hasta que después, miren cómo apareció un término teórico que después pasó a ser empírico. Ese sí se convirtió de teórico a empírico. Mirá lo que pasó. ¿Ese sería un salto creativo? Y no sé si será un salto creativo, salta violeta, no lo puedo entender. Pero la cosa que fue lo que sucedió, ¿te das cuenta, Mónica? Es una cosa de loco, porque uno dirá, entonces, ¿cómo funciona la física? ¿De qué puedo estar seguro cuando la ciencia me dice algo? Si está centrado en estas cosas estúpidas que acabo de describir. ¿Se dan cuenta que si yo voy al médico y hay un problema como el que tenemos, realmente, ¿quién te puede decir algo? ¿Ustedes no escucharon todas las sanatas y las habladurías que hay en la televisión de todo lo que dicen? Yo trato de no escucharlo porque es como las hipótesis de por qué Neptuno no cumplía las leyes de Newton. Imagínate todo lo que dirían en aquel momento, no, porque puso mal esto, puso mal aquello, hasta que a alguien se le ocurrió, pero escuchame, inventá algo, metelo ahí, haga que cumpla las leyes y chau, dejate joder. Porque fue así la cosa. Y se solucionó el problema con una cuestión de hacer cuenta. Como ahora quieren solucionar el problema tratando de aplastar una curva, haciendo cosas raras, pero en realidad la gente se está muriendo igual. En aquel entonces decimos igual no lo estás viendo. O sea, inventá algo que no estás viendo. ¿O no? Claro. Eso no es la realidad. ¿Se entiende la postura de la situación? Parece más fantasía que realidad eso. Claro, parece más fantasía que realidad. Y uno dice, no, pero la ciencia, verificación científica.
Mira cómo se caga de risa Pablo. Decía algo, Pablo, dale. Es que yo esto ya lo viví varias veces, profesor. Claro. De mi vida. Eso es lo que pasa. ¿Se dan cuenta lo que Entonces, pasa? Es terrible. Es terrorífico. Pero igualmente es como funciona. Y es lo único que tenemos para saber algo sobre las cosas que nos rodean. Entonces dice Popper, ¿de qué tenemos que estar seguros nosotros? De que todos los hechos, las hipótesis que yo pongo, son siempre plausibles de refutación, nunca de corroboración. Lo único que puedo decir es la falsedad de algo. Entonces, para hacer fuerte una teoría, dice Popper, lo que tengo que tratar de hacer yo es de tratar de tirarla abajo, no de corroborarla, sino de refutarla. Y si cuando trato de tirarla abajo, miren lo que dice Popper, se resiste y aguanta, esa teoría más o menos va a andar. Dice todo lo contrario a lo que decían los otros, que había que confirmar, verificar. No, dice él. Que usted tenga 10 corroboraciones, o sea, 10 contrastaciones positivas, no le dicen nada. Mire el caso en el cual no ande. Y si usted puede corregir ese, como pasó con atarlo con alambre, como dije yo, hipótesis a todos, poner el nombre que quiera, y la teoría aguanta y en el tiempo eso puede pasar a un estado de consecuencia observacional, eso quiere decir que la teoría aguantó. Si la teoría aguanta, entonces póngase contento porque es una teoría que anda bastante bien. No quiere decir que sea infalible, quiere decir que anda bastante bien. Le va a aguantar, digamos. La viga que puso en el techo no se le va a caer el techo, te está diciendo. Pero no quiere decir que sea infalible. Ahora, si usted me trae 3 rinocerontes, 50 elefantes, capaz que se cae igual el techo. ¿Viste? Así que hay que tener cuidado con lo que se dice. Por eso la física tiene ese qué sé yo, ¿no? De esa manera funciona. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Dice Popper. Tenemos que tratar de tirarla abajo. O sea, tratar de refutar. Entonces él dedica un capítulo a qué es la refutación. ¿Qué son las refutaciones de hipótesis? Y usa un proceso que se llama falsación. Y se centra en una regla lógica, que acá me desapareció el signo que están en estos cuadraditos, que es una negación. Ahora se las voy a escribir. Después la voy a corregir. Se ve que acá algo pasó. En esta regla lógica que se llama modus tollens, es uno de los métodos deductivos, que quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una proposición de la cual parto de P, y haciendo deducción llego a Q, y después haciendo deducción niego a Q, puedo decir que P implica Q. O sea, fíjense, estas serían las premisas del sistema de Popper, lo que estarían acá en las hipótesis. Si me aseguro la negación del segundo, o sea, de la segunda proposición, entonces lo único que puedo garantizar es la negación del primero, nunca la afirmación. Y en esta regla lógica se basa el proceso de falsación de Popper. Él lo aplica a los enunciados de la física, que dice lo siguiente: si yo falseo un enunciado y llego a la falsación de la conclusión, lo único que puedo asegurar es la falsación de lo que enuncié, pero nunca la afirmación de lo que enuncié. ¿Se entiende el proceso? Es decir, que de una teoría yo solo puedo saber si es falsa, nunca si es verdadera. Porque yo, del modus tollens, de la verdad de las premisas, puedo concluir solamente la falsedad de la conclusión, nunca la verdad. Y eso se centra en el proceso de implicación. Porque recordemos que la implicación, si el antecedente es falso, si yo sé la falsedad, importa muy poco lo que le pasa a la conclusión. Siempre que el antecedente es falso, la implicación es verdadera. O sea, yo lo único que puedo saber de verdad es lo falso que sean las premisas, nunca la verdad que tengan las premisas. Ese proceso del modus tollens se centra en ese proceso de la implicación.
Recuerden la tabla que hicimos la otra vez. La tabla que nos decía que si en una implicación el antecedente es falso, la implicación siempre es verdadera. Y no importaba cuál era la verdad del consecuente, o sea, de la segunda parte de la implicación. Podría ser verdadero o falta, pero mientras que el P sea falso, la implicación es verdadera. No importa lo que le pase al Q. O sea que de una deducción que funciona la teoría de Popper según cómo se construye el proceso de corroboración, de contrastación, la corroboración negativa, que sería la falsación, ¿sí? En realidad sería la refutación, la falsación sería el procedimiento de cómo se falsea una teoría. ¿Cómo se falsea? Negando el antecedente y haciendo deducción también. O sea que el proceso de falsación se usa únicamente el modus tollens. Yo tengo que tratar de negar. Por ejemplo, si hubiera querido negar las leyes de Newton, yo tengo que negar las premisas. Tendría que negar algo que esté en las leyes teóricas. Como por ejemplo, que Neptuno no la cumplía. Entonces yo puedo saber la verdad de ese que no la cumple, pero no puedo estar seguro de la verdad de todos los otros que la cumplen. ¿Entienden lo que dice Popper? Estoy seguro de que ese no la cumple, pero la verdad de que por qué los otros la cumplen nunca voy a estar seguro. Por eso la corroboración habla de un conjunto de situaciones de las cuales no voy a estar nunca seguro. ¿Se ve? Cosa que la verificación no. La verificación dice quedó verificado, no importa. En cambio la corroboración no. Dice, mire, que usted haya puesto a prueba un conjunto grande no le garantiza nada de la teoría. Porque según Popper, lo único que podemos saber de la teoría es su estado de falsedad, nunca su estado de verdad. Que la implicación del modus tollens solamente vale cuando el antecedente es falso. O sea, yo puedo saber, si el antecedente que sería las leyes principales, las leyes, digamos, las hipótesis principales de Popper. Si yo tengo ahí algo que no funciona, todo lo de abajo se te va a caer. Puede pasar que no funcione en un caso, en dos, en tres. El problema es si no funciona en muchos casos. Ahora la pregunta será, ¿cuándo se tira abajo una teoría? ¿No? ¿Cuántas de estas hipótesis tienen que no ser válidas para tirar abajo la teoría y armar una teoría nueva? Bueno, en la física nunca pasó eso. Es decir, ¿cómo? ¿No se salió de la teoría de Newton, se pasó a la de Einstein con otros postulados? Pero se armó una teoría nueva, pero no se tiró la de Newton. Sí. La de Newton todavía la seguimos usando. Y las teorías que se han caído, no se cayeron porque salió una nueva y la tiró abajo. Esas son mentiras. Salieron porque vinieron a explicar cosas que la teoría vieja no explicaba. En problemas que no encajaba la teoría vieja, o situaciones, hechos reales que la teoría vieja no podía encajar. Pero no porque se tiró abajo la teoría. Las teorías, siempre que hubo una anomalía, le decían a Popper, no se tira abajo la teoría. ¿Qué se hace? Se pone hipótesis ad hoc y se corrige un poco el caso que hubo refutación. Pero serían modificaciones de las viejas. Se modificarían las viejas para que en los casos que haya refutación, haya corroboración. Ahora la pregunta es, cuando hay muchas situaciones que no hay corroboración, ¿eso hace tirar de abajo la teoría? Y la pregunta sería, ¿cuántas serían de esas? Y no es así, porque la teoría de Einstein, que uno podría decir, bueno, engloba, explica lo mismo que la de Newton, y en los casos que la de Newton no explica, pero nadie usa la de Einstein para los casos que se usa la de Newton. ¿Por qué? Porque no es cómoda, porque los cálculos con Einstein no son cómodos. Entonces, ¿qué se hace? Se usa la teoría vieja. Ahora, ¿hay teorías viejas que se dejaron de usar porque hubo una mejor moderna? Sí, también pasó eso. Me van a decir, ¿por qué no la usan? O algunas no se dejaron de usar, se siguen usando, pero con nombres sutiles. Por ejemplo, la teoría del calórico no se usa, pero se usa todo lo que saca la teoría del calórico. Entonces le cambiaron los nombres. Calorimetría, termometría. Disfrazaron, profe. Disfrazaron los nombres de la teoría del calórico porque calórico sonaba feo. O sea, ¿y eso quién lo decide?
Lo decide la comunidad científica. ¿Qué teoría funciona? No hay ningún método que decida por qué teoría se va a usar para hacer cuentas. La misma comunidad científica te dice qué teoría está en vigencia y quién no. ¿Por qué se saca de circulación o no se queda fuera de circulación una teoría? No es como dice Kuhn, ¿qué serían las grandes anomalías de Kuhn? Muchas hipótesis que no cumplen, serían refutaciones de Popper, eso hace que la teoría se caiga. Si a Kuhn diría eso, entonces, fíjate que es otra pavada eso, por eso no pasa en la historia. Al contrario, se trata de arreglar la teoría. Nadie tiró abajo la teoría de Newton porque Neptuno no la cumplía, porque hubo una refutación en ese caso. ¿Entienden lo que digo? O sea que todo lo que dijo Kuhn ya se cae del vamos. Porque ¿qué serían las grandes anomalías de Kuhn? Sería eso. ¿Qué sería el cambio de paradigma? Todas esas palabras rimbombantes, marco teórico, todas esas pavadas que dicen. Por eso yo eso no quiero ni que lo lean, porque es para... Todo eso, ¿qué sería en el caso de Popper? Serían las hipótesis de Popper que llevan a refutaciones. Y que muchas refutaciones generarían grandes anomalías, ¿no? Y esas grandes anomalías cambiarían el paradigma. ¿Qué sería el paradigma? Cambiaría de teoría. La teoría. Armaría otra teoría. Las grandes anomalías generarían... Pero eso no hizo Einstein. A Einstein no le importaba lo que hizo Newton. Más aún, todo lo que hizo Einstein fue para solucionar un problema... Ni siquiera fue para solucionar el problema de Michelson-Morley. Fue para solucionar un problema que había totalmente diferente en la termodinámica. Ni siquiera vino de ahí. O sea, no fue lo que dijo Kuhn. Si querés, en el caso más aplicable, podríamos decir, otros casos que ni se acercan a la realidad. O sea que el cambio cuando ustedes dicen, cambió el paradigma, eso no existe. En la física no existe. No sé en otra ciencia, pero en la física eso no existe. Ni en la física ni en la matemática. La matemática ni siquiera entra en este juego. Juega de visitante, está lejos de esto. ¿Entienden lo que pasa? Es completamente diferente. Y sin embargo, ¿qué es de todo esto se llevó a la educación? Lo que dijo nada. Kuhn. Estaba pensando en lo del método científico, ¿Y que qué se da todo, no sé en qué año, y siempre tiene pasos. En uno está la justificación, pero la justificación hay que saber todo esto para poder hablar de esto. Y nunca se profundiza así. ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde hay un método que te diga paso? Pero igual en ningún momento se habló de un método científico, o sea, ¿de dónde salió eso del método científico? En la educación pedorra de que se han inventado cosas porque Kuhn dijo, bueno, más o menos los que hacen todo esto hacen lo que hace la ciencia. Y no existe eso, porque si empiezan con la observación, empezarían como los empiristas lógicos, y después pasan a la deducción, y entonces harían una mezcla entre lo que hizo Popper y lo que dijo un merequetrefe número uno. No existe ningún método. Esto te prueba que no hay ningún método. Ahora, si uno lee, por ejemplo, un libro de Mario Bunge que se llama La ciencia, su método y su filosofía, la palabra método ahí está usada en el sentido global. El método sería lo que acabo yo de describir, cada etapa histórica de lo que fue pasando con su estructura epistemológica. Ese sería el método, ¿no? La posición filosófica que uno puede adoptar. Pero no es lo que dijo Kuhn, y que después de ahí se llevó toda la educación y a las ciencias que no son ciencias, sino que son falsas ciencias, en la que Mario Bunge categoriza desde la astrología hasta el psicoanálisis, porque él dice que el enemigo público número uno de la ciencia son las falsas ciencias, que van desde la astrología hasta el psicoanálisis. ¿Escucharon? El psicoanálisis son falsas ciencias para él. Dicen que son teorías que enhebran palabras para dar la idea de ideas muy profundas, pero sin embargo no dicen nada. Son todas anatas. Todo eso dice Mario Bunge. Literal, charlatanes, profe. Claro, él dice, estos son charlatanes de primera y la gente desgraciadamente les cree. Él habla del nivel de charlatanería que hay sobre todo esto. Claro, a veces también porque no tienen con qué no creerle. O sea.
no tiene la capacidad de Habla explicar. Hay un artículo que Clarín le hizo allá por el año no sé cuánto. Voy a ver si lo encuentro, lo tengo el artículo, para leérselo. Le dice el periodista, profesor Bunge, dice, los que hablan del tiempo, Derrida, son unos charlatanes, dice. Nunca tuvieron ni idea de lo que es el tiempo, ni siquiera tomaron la precaución de leer los artículos de Einstein de la noción del tiempo. Él dice así, hablan de cosas que no saben. Son solamente charlatanes de la ignorancia. Y eso es una contradicción con la filosofía, que es la búsqueda del conocimiento. Por lo tanto, son una contradicción en sí mismo. ¿Escuchaste, Andresito, lo que dice Mario Bunge? Igual, en el caso de Bunge, a mí me llama la atención. Yo lo había empezado a leer y noto esto que usted hablaba de Popper, este Popper que va evolucionando y lo vemos distinto en cada episodio, vamos a decir. Claro, es Pero así con Popper. mientras que Popper, pero esto es una visión personal mía, ¿verdad? Mientras que Popper, como muchos otros científicos en esta circunstancia provisoria de la ciencia, se va ablandando de alguna manera, en Bunge pasa lo contrario. Se va endureciendo. Se va endureciendo. Los últimos trabajos de Bunge... son duros. Sí, y yo de pronto... Bueno, esto es personal y fuera de lo que es lo científico, Sí, pero lo siento hasta resentido en alguna manera. Sí, porque él fue echado de exactas. Él es un Ah, excelente físico, porque él, aparte de ser, sí. él es doctor en filosofía de la física, pero aparte es físico, porque él dice que nadie puede hablar de la física si primero no sabe física, lo cual es cierto. Eso es cierto. Pero también entendió muy bien todos los problemas y su endurecimiento vino por el lado, primero por la vejez. Es que cuando vos te venís viejo se te acentúan todos los rasgos. Y después llegó a los 100 años. Vos pensás que vivió 100 años, clavado, 100 años. Murió en octubre del año pasado. 100 años clavado tenía. Un ciclo completo vivió Bunge. Y por el otro lado, se empezó a hacer tanta sanata de todo lo que dijo Kuhn de adelante, del 60 en adelante, que él se puso terriblemente terco con todo. Y yo creo que pasó un poco también por algo personal. Bueno, no hay problema, Pablo, nos vemos. Ya estamos cerrando igual, no te preocupes. Gracias, profe. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pero lo que decís es cierto, se puso muy duro. Pero en algunos aspectos le doy la razón, en otros no tanto. Pero el ataque que él tuvo de estas nuevas filosofías que se llevó a la educación, fíjense que todo esto se repercutió en la educación. Porque ¿de dónde viene que la ciencia se construye y no se descubre? Sí, tal cual. El constructivismo. Esta payasada que se dice. También. Lógico que toda la ciencia la construye el ser humano, eso es lógico, pero eso no es la teoría de cómo se llega a una teoría de la física o de la química o de la economía. No pasa por ahí, pasa por otro lado, ¿se entiende? Entonces, bueno, estas cosas lo llevaron a Bunge a ser un poco duro, eso es cierto. Y si leíste un poco en los últimos años, es terrible. Sí, está un poco cascarrabia. Es cascarrabia, viejo cascarrabia. Sí. Yo no es que no coincida con él. No, pero te doy la razón en eso. Me hubiera encantado conocerlo. Mira, yo tuve la suerte de escucharlo personalmente y cruzar 2 o 3 palabras, porque la secretaria, él una vez me mandó a mí artículos de él del año 70 que son impecables. Lo que escribió entre el 70 y el 90, esos 20 años fueron los mejores 20 años de él. Los artículos que tuvo ahí, después vino en declive. Podríamos decir hasta el 95, 96, hasta que escribió el libro que se llamó La ciencia, su método y su filosofía. Ese es el mejor librito que escribió, que me parece una obra de arte, como está escrito ese libro. Pero después empezó a
atacar por todos lados porque él sentía que todas sus ideas se iban al demonio con esta nueva idea del lenguaje. ¿Vieron esto de hablar con la X, cualquier cosa, decir cualquier macana, toda esa payasada? Encima quedan ridículos hablando así. ¿Sí? La otra vez estuve escuchando una reunión que tenía que mirar y la verdad que quedan, no ridículos. Estúpidos queda corta la palabra para decir cómo queda. Pero bueno, eso no te da, qué sé yo, connotaciones de incluir a alguien. Incluir a alguien y empieza por hacer cosas concretas, no por hablar al pedo y decir boludeces. Es así. Especialmente en educación, que no hay nada de inclusión, porque usted va a un colegio, muy pocos tienen rampas para chicos con discapacidad. No hay Hablemos en serio, no tenés ni siquiera donde sentarte. Nada. Hablemos más fácil. Sí. Entonces no podemos... No hay tenés techo, nada. no hay paredes, no hay nada. No hay vidrios, no hay picaporte. Pero amén de eso, en esta situación, ¿cuántos quedaron afuera de todos los que hablan la boca con la X, la C, la Z? Un montón. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que se tiene que hacer desde el Estado, que tiene que ver con otra cosa, para respetar. No tiene que ver con qué hablamos y con qué letra hablamos. Vos podés usar tu idioma castellano hablando correctamente sin excluir a nadie. Es así. Pero es otra historia. Por eso digo que uno puede, y ya Mario Bunge en aquel entonces ya se había dado cuenta. Y hay cosas que la comparto. De las falsas... Ahora, ¿por qué a todas las cosas que no son ciencia se le dicen ciencia? Pregunto. ¿Queda serio decirle ciencia? La verdad que La historia no es una apariencia en realidad. La psicología no es una ciencia, es una habladuría al pedo nada más. Como dice él. Son charlatanes. En eso le doy la razón. Suena feo. Son conocimientos que no tienen que ver con el científico. Entonces, ¿cuándo un conocimiento está dentro del rango científico? Cuando hay una filosofía de alguna manera que rige un patrón. En este caso, una estructura. Que después encima podés moverte dentro de esa estructura. Que no es única. Pero hay una estructura. Que la da la propia ciencia, cuál es esa estructura. Que son las reglas del juego. Fuera de eso, y que tenga que ver con dos cosas. Explicar y predecir. Pero la predicción tiene que venir desde la matemática para que sea científica, si no, no es predicción. Sino que es la bruja cachabache. ¿No? Por eso cuando vos vas al psicólogo, cualquier cosa que diga vale. Y eso después termina siendo el informe para un tipo para decir si está loco, si sale o no de la cárcel. ¿Te das cuenta? Algo que no está sustentado en ningún aval de ningún proceso científico. Si vos vas a la carrera de psicología, ¿cuáles son las materias? No hay ninguna materia específica, son todas materias de otros ámbitos. ¿Miraron un programa de una carrera de psicología, lo que estudian? No es serio. Por eso él dice que son falsas ciencias. La astrología, te adivino el futuro. ¿Cómo te adivino el futuro? ¿Ciencia? Con la bola de cristal. Una bola acá, tipo Homero, ¿viste? ¿Cómo es? Que te adivina la bola, la bruja va a la bola de cristal. Eso no es serio. Eso no es ciencia. Pero eso es ciencia, no. Ya bastante poco, no, lógico que no, pero ya bastante mal está parada la ciencia con todo lo que hace. Imagínate si lo llevas a ese plan. Entonces querés incluir todo lo otro en el mismo rango que la ciencia. Es un cambalache, tango cambalache. ¿Te das cuenta? No tiene gollete. Por eso hay que saber distinguir qué es ciencia de lo que no lo es. Por eso hay que saber de la historia o estudio filosofía. Eso no es ciencia. Si estudio educación, la educación no es una ciencia. No cumple con nada de todo lo que hace la ciencia. La educación es un arte. Te guste o no te guste. Entonces todas esas materias que vos tenés al pedo, de alpedagogía, que le digo yo, son al pedo, porque con eso se puede resumir en una postura de arte y nada más. Es como si yo miro un cuadro y yo te digo, mira, ese cuadro que está dibujado ahí, que voy al Museo del Prado en Madrid, me gusta porque
representa la realidad, me gusta ahora si voy al piso de arriba, al de la Reina Sofía, salgo corriendo, 4 toallas con 2 clavos, es arte moderno. Yo digo, eso lo tengo yo en el baño, y lo tengo mejor. Déjame de joder, mirá si voy a pagar la entrada para ver 4 toallas en el 4º piso y subir por un ascensor de cristal. Dejémonos de joder. No es lo mismo la explicación de alguien que se dedica, que hace arte de esto, que el que viene y está, anoten. A ver, vamos a mirar el PowerPoint. ¿Vieron clases por internet que son así, no? De gente que no abre la boca ni para hablar. Entonces yo les pongo eso. Sería bueno que abra la boca para explicarla, para dar a conocer las ideas que tiene en la cabeza. Si tiene alguna, abajo le pongo. Si tiene cabeza, profe. Claro, a veces habría que preguntar si tiene cabeza, lógico. ¿No vieron todos los que hay hablando al Pepe en internet? Que quieren dar una clase y vos decís, ¿y este está tratando de dar una clase? ¿Nunca buscaron un tema que quieren saber y dicen, ¿cómo pueden explicar de esa manera tan cambalachera? Tan pasado. ¿Cómo es? Si lo busco trato de ser para que lo lea, porque es verdad eso. Hay algunos que no, cero expresividad, no. Y hay gente que le pone, gracias por, yo no sé, pero hay otro más enfermo que ese, que de abajo le ponen, gracias por lo didáctico que sos, por lo claro de esta idea. Y yo digo, ¿dónde estará lo claro de este tipo? ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está la idea, por ejemplo? ¿Nunca les pasó eso? No me van a decir que no buscando algo en internet no vieron todo eso. Si yo, que no busque, miro para ver qué hacen, pero yo miro para ver qué hacen. Encuentro todo esto. No quiero saber un estudiante que quiera ver un video bien hecho y encuentra todas estas porquerías. No van a encontrar mucho, les puedo garantizar. ¿Se dan cuenta lo que pasa? ¿Qué les pareció? Es real, ¿eh? Bueno, gente, por hoy creo que fue dura la cosa. Siempre es dura acá. Estuvo buena la clase, estuvo muy interesante. ¿Les gustó? ¿Vieron todas las palabras? Sí. Bueno, la semana que viene vamos a terminar con esto de la refutación. Vamos a pulirlo un poco hasta donde llegamos para cerrar con Popper. Y vamos a hablar, ya nos van quedando menos temas. Hay 2 cosas que quiero hablar en serio. Una es el tema de modelos, que ese va a traer que hablar. Y el otro es de verdad. Es como Lionel Hodge, ¿viste? Cuando está que lo envuelve a Barry y cuenta, le dice, ¿pero qué es la verdad? ¿La verdad o la verdad? ¿Está? Así que tenemos que hablar de la verdad. Viste que después hay otro capítulo que le dice, March, para mentir hacen falta 2. Uno que mienta y el otro que crea. O sea que el tema de la verdad es un tema interesante para discutir, y más en la ciencia. Y el otro tema es el tema de los modelos científicos. Tenemos que ver el tema de la verdad, que está muy un temón. Un temón. Posiblemente nos lleve mucho. Y después nos vamos a meter un poquito en la solución de todo esto y qué se puede hacer, que sería lo que nos quedaría por ver. Que sería un poco lo que yo voy a postularle de cómo yo solucionaría o cómo se puede empezar a solucionar todo esto. Una de las cosas que voy a postular es la teoría de la traducción. Y les voy a hablar un poco de la teoría de la traducción, que es como en los países más modernos y los que mejor están posicionados en el ranking mundial, la han aplicado y le está yendo bien. No quiere decir que sea infalible, no hay nada infalible en un arte. Quiere decir que hay una especie de teoría que la diseñó un tal Brousseau, que va a hablar sobre la traducción, y en la traducción está lo que dijo Andrés, el acercamiento que queremos lograr, para que el otro comprenda y que nadie se quede sin comprender lo que se habla en una ciencia. Si no, lo dejas afuera. ¿Entiende? Y la idea es que queden todos adentro, y que todos entiendan lo que se habla. Esa sería un poquito la idea para ir cerrando el curso, para que ya se vayan haciendo la idea de cómo va a terminar el curso, ¿no? Claro. ¿Sí? Tenemos que terminar de ver 2 temas que son gelatinosos, la verdad y el tema de los modelos, y por el otro lado tenemos que mirar cómo todo esto se le puede buscar una vuelta de tuerca para que podamos empezar a mirar cómo se puede corregir el rumbo que se ha equivocado tanto, para mi entender.
Digo se ha equivocado porque los resultados son no malos, nefastos. Ustedes vieron que cosas tan complicadas como lo que estamos haciendo los jueves, yo las cuento de una forma que las pueden ver y de una forma sencilla. Y la notación es complicada, terrible, pero se puede ver igual. ¿Qué quiere decir eso? Que con un poquito que se hagan las cosas bien se podría corregir mucho, ¿no? Mucho se podría corregir. Así que bueno, hoy hasta acá. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ya saben cómo quiero que terminen el curso, les doy libertad de acción sobre lo que quieran escribir, lo que les guste, lo que lo sientan, sobre la base, quieren poner un ejemplo y buscar un ejemplo en la historia, quieren escribir algo de ustedes, también vale, alguna reflexión de ustedes, también me gustaría escuchar, porque hay gente que ha leído otras cosas, usar alguna cosa de lo que hayan leído y ponerla en jaque o avalar ponerse de acuerdo con esa idea y dar algún fundamento de por qué está de acuerdo con eso. Hay un montón de cosas que pueden hacer. ¿Está? Una página nada más. Hay que pensarlo bien para escribir. Es bastante, hay que hacerlo bien Es reducido. tan complicado escribir mucho como escribir poco. Sí, obvio. Así Creo bueno. que es más complicado escribir poco. Sí, es cierto. Porque si querés una idea tenés que puedes tenerla, anatear. claro, muy clara. Hay que hacer varios ensayos antes de poner la idea central, sería. Tómense el tiempo, lo mismo que hicimos con teórica, se toman el tiempo que quieran. Esto también se los adelanto para que vayanlo pensando. Si lo quieren cerrar en diciembre, me mandan lo que falta, las cosas que van faltando, lo cerramos en diciembre. Si quieren tomar el verano y lo cerramos en marzo, porque igualmente el acta la hagamos cuando la hagamos, los papeles no van a moverse hasta que andás a ver cuándo, porque en La Plata no hay nadie. No sé si saben. Es cierto, porque he llamado por teléfono y no atiende nadie. No atiende nadie, no existe nadie. O sea, los papeles, ¿saben por qué se cobra y por qué se pasa todo? Porque está todo automatizado. Si llega a morir la computadora, no quedamos todos pelotas. Fuimos todos. Así que es el pajarito de Homero, ¿viste? Que pega al cosito así. Estamos sonados. Estamos sonados. Así que, si se quieren tomar tiempo y decir, no, termino las otras materias, que tengo un montón de porquería que me ponen tiempo y quieren hacer el acta en marzo, hacemos el acta en marzo. ¿Lo quieren hacer ahora? Porque tuvieron tiempo y lo quieren terminar. Por ejemplo, hay gente que ya no tiene que mandarme más nada. Porque estoy hablando de teórica, por ejemplo, porque ya me mandó, hizo hasta lo que no quiso. Por ejemplo, Yamila me mandó, después tengo Juan, me mandó material también, y ahora estoy mirando algo que me mandó esta chica que no hace esta materia, Julieta, que me mandó un montón de cosas, ella también ya está aprobada. O sea, ya tengo gente que está definida, pero yo qué digo, yo no quiero hacer 2 actas, quiero que nos reunamos todos cuando estemos todos y hacemos una sola acta y los pongo a todos juntos. Si total... Profe, ¿usted recibe las cosas que yo le envío? Sí, Miguel, sí. Sí, estoy recibiendo. Hoy estoy mirando algo que vos me mandaste. Tranquilo. Porque yo pensé que no llegaban y entonces se los mandaba al email. Si yo no te digo nada es porque llegaste, no sé la cantidad que haces. Yo estoy remarcando los que hacen mucho. Los demás hacen cosas normales. Yo espero cosas normales, no espero que hagan tanto. Vos estás bien también. Acá no hay nadie que va a quedar afuera, ninguna de las 2 materias. Ya váyanse quedándose tranquilos, porque ya han trabajado. Lo que pasa es que tengo gente que hay gente que tengo para un 10 sobresaliente, pues no sé qué nota le voy a poner, un 20, no sé cómo voy a hacer. Y los demás son normales. La gente normal tendrá una nota normal y el otro tendrá la nota de todo el esfuerzo que ha puesto. No hay ningún problema, o sea, pero quédense tranquilos que vienen bien. Si yo no les digo, salvo que te diga algo, que yo te digo, mirá, che, vos no me mandaste nada. Acá no tengo ese problema. En otros cursos, en otras comisiones sí, que aparecieron algunos vivos, viste, a un momento. Pero de los demás tengo cosas, igual que de Mónica. Mónica tengo mucho material que me ha mandado. Julia me ha mandado muchas cosas. Está faltando lo que me gustaría, por ejemplo, después, lo mismo que les pido ahora acá en epistemología, lo hagan con lo de álgebra de Lie. Como no les voy a poder pedir un problema, que me escriban, ahí no les pido ni siquiera una página, lo que ustedes consideren, media página, de qué les pareció el curso, en qué les sirvió, qué es lo que no les sirvió.
Y con eso cerraríamos más lo que hicieron de teórica con lo de teórica. La semana que viene les voy a dar una clase de teórica, traten de estar en el horario de 6:30 después de esto, para ir cerrando lo que nos quedó, ¿se acuerdan? De la forma del método variacional. Así lo cerramos y de paso, si me quieren preguntar algo de los problemas, los charlamos ahí. Semana que viene. ¿De acuerdo? Okay. Nos vamos. Buenísimo. Chicos, Nos vemos, profe. Chao, un profe, gustazo. Nos gracias. vemos mañana. Hasta Un mañana. abrazo. Nos vemos.